De camino al Evangelio. El Señor dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Reflexión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol. Dios escoge a los pequeños para manifestarse y para pronunciar su palabra. En la conmemoración que realizamos en el día de hoy, día en que Jesús hizo sobre Pedro para que fuera jefe de la iglesia. La iglesia no es una institución meramente humana, pero como todo grupo humano necesita organizarse. La cátedra es la silla fija del sumo pontífice y de los obispos. Se hace referencia a ella para hablar de la autoridad de enseñanza y de liderazgo. Los católicos consideramos que el Papa ha recibido de Cristo el don de mantener la unidad de la Iglesia y de servirla con la autoridad de su palabra. Jesús interactúa con sus discípulos y en un ejercicio de diálogo pregunta sobre el Hijo del Hombre. Le manifiestan que la gente dice que es un profeta, aunque la respuesta se aproxima, no es la exacta. Pedro, en nombre del grupo de los 12, expresa que es el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir. En él y por él, Dios vivo actúa. Es el mismo Dios viviente presente en la historia. Es el Dios verdadero. Jesús alaba la respuesta de Simón, manifestación del mismo Dios, pues fueron palabras de Dios y no meras palabras humanas. Por ello, le da el nombre de Pedro, es decir, piedra. Y sobre esa piedra edifica su iglesia. Es la roca sobre la cual edifica su iglesia, y el poder de la muerte nunca prevalecerá contra ella. Nunca el mal o el maligno tendrá poder sobre la iglesia, porque ella es obra de Dios. Jesús se encuentra con Simón y le cambia el nombre porque ve que el mismo Padre habla a través de Pedro, es decir, lo que está diciendo
no es solo palabra humana, sino palabra de Dios. Por eso le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es que Dios escoge a los pequeños para manifestarse y para pronunciar su palabra. Existe toda una dinámica a través de su palabra que es viva, que es eficaz, produce en la realidad lo que dice, pero en este caso está anunciando el cumplimiento de las promesas antiguas. Jesús habla como Mesías. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Con toda autoridad le cambia el nombre de Simón a Kefas, que quiere decir piedra, roca. Ahí Jesús confirma tener todo un proyecto sobre este discípulo ante la afirmación: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le declara su nuevo nombre y que nunca podrá el poder de las tinieblas o del infierno derrotar a la iglesia de Cristo. Jesús dice: mi iglesia. Jesús no dice mis iglesias. Esto nos indica que está declarando una sola iglesia, no varias iglesias independientes que manifiestan la división y terminan siendo un escándalo, porque así no puede llegar a ser signo para que el mundo crea. Se nos invita con esto a la unidad. A pesar de que exista diversidad de dones, carismas y ministerios dentro de la única iglesia que es fundada por Jesucristo. Las llaves simbolizan la tradición católica para presentar con fundamento la autoridad del Papa sobre la Iglesia universal o católica. Quien tiene la llave puede entrar o salir por la puerta, que es Cristo. Por tanto, Dios le confiere esa autoridad que debe administrar y no aprovecharse de ella como servicio para que tantas personas se les abran las puertas del cielo. Luego de la resurrección, Jesús le da el primado a Pedro, diciéndole: apacienta mis ovejas. Encontramos a Pedro ejerciendo esa autoridad que Cristo le confió. Pedro es el portavoz principal entre los apóstoles. Había problemas y recurrían a él, lo cual podremos constatar en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Si Pedro es fundamento y roca de la iglesia, esta no puede destruirse solo con la muerte del apóstol, sino que persiste en sus sucesores. También el ser fundamento y roca permite que esta sucesión actúe. Todo sucesor de Pedro, el Papa de turno, es Pedro a la cabeza visible de la iglesia de Cristo. Debe apacentar las ovejas, es decir, darles de comer alimentos nutritivos y sabrosos con la palabra de Dios y su persona. En la misma línea va el atar y desatar. Si Pedro o su sucesor desata una situación acá en la tierra, ocurre también en el cielo. Por tanto, la autoridad, el poder que tiene es verdadero, pero conferido con una misión: custodiar esa unidad para que todos estén en la única iglesia y más personas salgan de las ataduras del pecado y de las garras del enemigo para entrar por la puerta, Cristo, y a participar de su cuerpo para siempre. Pedro, principio de unidad de toda la iglesia y príncipe de los apóstoles, es elegido y enviado por Dios para llevar la buena noticia, el verdadero mensajero del Evangelio. Que sea nuestro modelo para ser misioneros de unidad en la iglesia y misericordiosos con todos los hermanos de la tierra. Qué grande eres, Señor, para confiar a personas de barro
tanta gracia y misión que perduran por los siglos de los siglos. Terminamos esta reflexión con unas gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces hablamos mal del Papa, o también caemos en la tentación de ser agentes de división y no de unidad. Ayúdanos a participar de tu iglesia compartiendo lo que nos das a través de tus apóstoles, los obispos, quienes nos dan la oportunidad de entrar por la puerta a la iglesia y nos apacientan con tu palabra y tu presencia eucarística. Gracias por donarnos a Pedro, el Papa, para enseñarnos la sana doctrina, custodiando el depósito de la fe con gestos y palabras, y derramando la sangre por amor a Cristo cuando lo sea necesario. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.